todo es por petición a distancia, pero la mayor parte de personas locales no quieren estar delante de Dios, y ahí las oraciones pues son bien difíciles de cumplirlas, porque yo siempre he dicho esto: cuando hay una persona enferma en casa, lo demás debemos de buscar al Señor para que el Señor se glorifique, no que se quedan con el paciente o se van de parranda, porque el paciente siempre lo dejan solo, y hay que pedir oración para que otro, eso no funciona. Eso es un estado enteramente religioso. Dios escucha las oraciones de sus siervos, de sus siervas, pero también espera la disposición de la persona para que abra su corazón, y también ella, que es la que hace la petición, esté delante del Dios de los cielos. Amén, iglesia. Vamos a orar al Señor. Le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, siempre agradecidos contigo por derramar misericordia, por derramarla en abundancia, por estar presente, Señor, siempre en cada uno de nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús que tú te glorifiques, Dios, en gran manera, que tú bendigas, Señor, abundantemente, que tú nos derrames en misericordia siempre, Señor, que tu gracia sea en cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, en primer lugar, te pedimos en gran manera por cada una de estas peticiones que están delante de ti. Que seas tú, Señor, glorificándote en cada una de ellas, bendiciendo, Señor, en gran manera. Que seas tú obrando, siendo propicio a cada vida. Tu Santo Espíritu, Señor, esté fluyendo en los corazones, derramando misericordia, Señor, y dándole a cada uno ese milagro que espera. Ahora te ruego en el nombre de Cristo que a través de tu palabra tú obres, Señor, en los corazones, derrames misericordia, salves las vidas, Señor, añadas los que han de estar salvos. Tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, y que día a día, Señor, tengamos la suficiente capacidad para ponerla en práctica y así crecer, Señor, en ella y ser mejores cristianos cada día. Quédate con nosotros y bendícenos en gran manera. En el nombre de Cristo, por quien te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Primera o segunda epístola del apóstol Juan, capítulo único, que no hay dos ni tres, solo uno. Lo leemos del verso 4 al verso 13. Y dice la palabra del Señor: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros,
pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y así sentados, hoy iniciamos un nuevo libro, una nueva escritura. Bueno, no es nueva porque ya tiene años de estar ahí puesta, pero acabamos de terminar un libro y seguimos con otro. Pero esta segunda epístola del apóstol Juan, a quien hemos llamado el apóstol del amor, y el Señor Jesucristo lo llamó el hijo del trueno, así dice San Marcos 3. Dice: Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Es muy evidente que su cercanía y amistad íntima con Jesús fueron transformando su vida. Ese carácter impulsivo que tenía Juan hacia los demás, que ya ve que poco se ha hablado de eso, pero Juan lo recalca acá, que él tenía un carácter fuerte, impulsivo, pero que tanta y tanta y tanta relación con el Señor lo llevó a ir moldeando su carácter, como le ha pasado a usted. Tanto tiempo de estar delante de la presencia de Dios le ha ido permitiendo moldear su carácter, y le permitirá aún más, porque yo siempre he dicho que nosotros todavía tenemos muchas carcomas dentro que necesitamos irlas sacando a flote para que el Señor vaya glorificándose en nuestra vida. Pero Juan fue cambiando su carácter impulsivo, su carácter hacia los demás, para escucharlo hablar en sus libros, que lo deja uno con la boca abierta. Él llegó a ser conocido como una persona que desarrolló de una manera elocuente su directa y equilibrada accionar de su vida, y se enmarcó en el tema del amor cristiano, la vida familiar en esos libros. Este libro de segunda epístola fue escrito allá por los años 90-100 después de Cristo, o sea, en el primer siglo, finalización casi del primer siglo después de la vida de Cristo, se escribió este libro. Y este libro es considerado como la carta de Filemón, que la carta de Filemón es una carta estrictamente personal, y este libro es una carta estrictamente personal, dirigida a una señora, la elegida, como dice ahí el texto, como una carta personal. Pero aquí vienen una serie de curiosidades, le vamos a llamar de esa manera, o de pensamientos, porque quienes reflejan de que esta persona elegida era una señora específica. Yo no creo que Juan vaya a escribir una carta, meterla en un libro solo para una señora, no puede ser. No, yo más bien me atrevo a pensar de que se habla de la figura de la iglesia, o de una iglesia local, como dicen algunos eruditos, ¿verdad?, en donde se estaban dando una serie de cosas y era necesario hablarles claro, como es necesario hablarles claro a ustedes también. Y con frecuencia se ha mencionado la pregunta sobre si la palabra griega electa
era un título o si más bien se refería a una señora cristiana que le pudieron haber puesto el nombre de electa en la iglesia primitiva. Pero yo sigo insistiendo de que tiene que referirse más a la iglesia que a cualquier otra cosa. Tenemos que recordar que Juan fue el apóstol que escribió sobre la familia de Dios. Él se enfrascó más en eso y en su evangelio se enmarcó más en resaltar lo que es la deidad de Cristo que resaltar lo que es la vida del evangelio. Aunque se habla del evangelio, pero ustedes ven que en la escritura de Juan se habla y se resalta de una manera tal lo que es la verdad de Cristo. Y viene a darle por la cara a todas aquellas congregaciones que niegan que Cristo sea Dios, porque Juan se enmarca en ello. Ahora, en esta epístola, Juan expresa una advertencia bien clara, por cierto, contra albergar a personas que tienen el cerebro carcomido por los gérmenes de la ignorancia en cuanto hablamos de acciones espirituales. Yo le he dicho a muchos, ¿para qué reciben a los testigos de Jehová? ¿Para qué? Eso es lo que andan repartiendo veneno. Entonces algunos me dicen, por educación. Y yo le voy a decir esta noche, por educación se va al infierno. Porque todo aquel que percibe una doctrina equivocada va a contaminar su vida. Y al final va a terminar torcido como la persona que está recibiendo. Y a eso se refiere también Juan en los versos, dice 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Verso 11. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Obedecerle a Dios o tener buena educación? Ahí es donde nosotros debemos también de ponernos en claro. Ahora, indiferentemente de si esta carta que estudiamos fue dirigida a una persona X, Juan estaba considerándolo en el texto familiar o en el texto de la familia. Y esa es uno de los propósitos grandes de este único capítulo. Es por ello que esta noche, al meditar en esta breve lectura, queremos meditar en ese acontecer de la vida, yo lo diría de la vida diaria, espiritualmente hablando, en donde usted mismo es testigo y lo puede notar, o lo puede haber vivido, o lo está viviendo, en que la iglesia poco a poco se ha ido desmotivando, le ha ido dando como anemia espiritual y ha ido padeciendo como enfermedades graves la iglesia, que en lugar de ir hacia arriba, la iglesia hoy va hacia abajo. Y lo único que hace la iglesia, y lo hablo en términos generales para que no se sienta señalado, pero lo único que hace la iglesia es decir, no, si es que eso está escrito, las escrituras así lo manifiestan, y nosotros estamos viviendo ese momento. Un momento, queremos claro, que las escrituras digan que hay un momento ahorita en donde la iglesia tiene que ir o va a ir disminuyendo en su relación para con Dios, no quiere decir de que nosotros por ende nos vamos a pegar a eso. Nosotros tenemos que abrir el corazón siempre delante de Dios
y atesorar toda esa palabra preciosa que viene del Señor a nuestra vida. Porque de lo contrario, terminaremos más torcidos que esos hierros cuando los agarran y los ponen torcidos para ponerlos de adorno en una puerta. O sea, nuestra vida se va a ir por el caño, nuestra vida va a caer en un desequilibrio espiritual y al final no vamos a entender ni siquiera lo que estamos haciendo. La iglesia ha ido experimentando una desmotivación, una anemia profunda en contra de la palabra de Dios, que ya no se sabe en qué parte de la verdad del Evangelio usted cree. O sea, cada quien viene y agarra un argumento para sí mismo y máxime si tuerce el camino, trata de justificar su torcedura a la luz de la palabra, cuando la palabra es clara, la palabra es específica, la palabra es elocuente, y nosotros debemos de apegarnos a esa palabra, nos guste o no nos guste lo que nos vaya a suceder. Poco a poco la iglesia se ha ido desviando de lo que es la verdad de la palabra de Dios y ha adoptado una doctrina que es puramente mandamientos humanos, que en nada abona a una realidad espiritual y nada abona a nuestra salvación, al contrario, nos tuerce. Por eso es que a la luz de él queremos meditar en un pensamiento que lo hemos denominado retornando a la sana doctrina. Retornando a la sana doctrina. Vea esto. Desde hace muchos años la iglesia se ha venido desviando porque los mismos hombres han ido torciendo el camino de la iglesia. O sea, la iglesia no es torcida. La iglesia la fundó el Señor. La iglesia la compró Cristo en la cruz del Calvario. Y el Señor ha dejado establecido su proceder en este libro precioso. Hoy que nosotros tenemos, ¿qué diría?, la capacidad, el privilegio de cada uno gozar de un ejemplar de lo que es la palabra de Dios. Nosotros debemos devorar esa palabra todos los días y escudriñar especialmente aquellas partes que son doctrinales, que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Y esa es una de las razones por la cual la palabra también se ha ido desviando. Desde que el Señor llamó a Pablo para que fuese la cabeza de la iglesia gentil, Pablo empezó a ser usado por el Señor. Y Pablo empezó a escribir libros tras libros, libros tras libros, para que esa palabra que el Señor ponía en los labios de Pablo y que fueron escritas, fueran el alimento de nuestra vida, el alimento de nuestra existencia. Pero ¿qué ha pasado? Poco a poco se ha ido haciendo a un lado el área doctrinal de las cartas paulinas y han querido meter como doctrina doctrinas de Pedro, doctrinas de Juan, que no existen, no las hay. Y no las hay porque no fueron llamados para eso. Y aunque Pedro escribió 2 epístolas, Juan escribió las 3 epístolas, esta 1, 2 y 3, y escribió también el Evangelio según San Juan, usted encuentra que el área doctrinal que refleja lo que es verdaderamente la iglesia está en las cartas paulinas. Las doctrinas que rigen la iglesia del Señor, la iglesia gentil, está en las cartas paulinas.
¿Por qué? Porque las doctrinas que rigen la iglesia judaica es la ley. Por eso es que allá usted va a encontrar una serie de acciones que son completamente diferentes a las cosas que nosotros hacemos. En la ley había que hacer obras. Nosotros no necesitamos de obras para salvarnos. Necesitamos abrir el corazón a Cristo y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Punto. Y el Señor dice que a través de ello nos adopta como hijos suyos. A nosotros no se nos debe de olvidar que la palabra clave en la primera epístola, si usted lo recuerda, estaba basada en el amor. Pero en esta segunda epístola, la palabra clave para esta segunda epístola es la verdad. O sea, amor y verdad. Dos palabras consideradas dentro del contexto de la familia de Dios y que se complementan en la experiencia del cristiano. Como cristianos debemos de vivir en la verdad. Y como cristianos debemos de vivir en amor. O sea, mientras nosotros no desbordemos en amor hacia nuestro prójimo, peor que nosotros vayamos a amar a Dios. Si no amamos al que estamos viendo, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Entonces, dos palabras que para nosotros son vitales: amor y verdad. Y estas dan como resultado una actitud de equilibrio en donde se toma como una acción moderadora de los extremos que puedan presentarse en las relaciones fraternales. Si yo le amo a usted, no le puedo mentir. Debo de andar siempre con la verdad. Y si voy a andar con la verdad, voy a mostrarle también que le amo. Pero ahí es donde la iglesia empieza a tener retrocesos. Lo primero que se viene a la mente de algunos cristianos es: ¿cómo voy a amar a mi hermano si mi hermano me hizo daño? Y se nos olvida la palabra perdón. Que ya dice Cristo, cuando le preguntaron ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 70 veces 7. Y se acabaron las 70 veces y vuelve a comenzar y sigue hasta el día que el Señor lo levante y esté en la presencia. ¿Por qué? Porque la base del perdón es una base fundamental para el amor. Y por eso Cristo nos amó, porque Él también se desbordó perdonándonos a cada uno todas las maldades que nosotros hemos hecho y aquellas que están ocurriéndosele ya para que lo vaya a hacer más adelante. ¿Por qué? Porque el Señor para eso vino a esta tierra, para pagar el precio por cada uno de nosotros y que nosotros fuésemos perdonados, restaurados, redimidos y enviados hacia una vida eterna con Cristo Jesús. Ya hemos dicho que los seres humanos, por lo general, somos, pues, para que Dios no me excluya. A muchos les incomoda que yo algunas veces me excluyo en las predicaciones. O sea, somos muy religiosos. Aunque no conociésemos a Cristo, somos religiosos. Nos apegábamos a cualquier culto o a cualquier cosa. Aún nuestros indígenas, que no conocían del Dios de los cielos, ellos tenían sus propios dioses. Si usted mira las culturas de antaño, tenían sus propios dioses y creaban sus propios dioses, porque parece que eso está inmerso en el estatus humano. Y a Satanás, y que el Señor lo reprenda, le ha interesado que la mente humana sea religiosa, le ha interesado que la mente humana viva engañada, le ha interesado que la mente humana agarre cualquier cosa menos la verdad. ¿Han fijado eso? Aquí se vierte un chambrecito que es más falso igual que el que lo dice y todo el mundo lo cree.
Y la palabra de Dios que viene del Dios de los cielos, nosotros le ponemos reparo. No debe de ser así. Nosotros debemos de estar conectados con la sabiduría, con la verdad. Pero el deseo de Satanás es que el hombre viva engañado para que así se mantenga alejado del Señor, para que no perciba la verdad de Dios y que pueda salvarse, para que él no reciba misericordia del Señor. Entonces, allá en el mundo se ve que al mundo le cuesta venir a estos lugares. ¿Sabe qué es lo más duro? Que hoy hasta a los cristianos les cuesta venir a estos lugares, porque se están, como le diría, leudando tanto, que ahora mejor prefieren quedarse en casa que recibir la línea directa de Dios en sus vidas. No quieren tener relación con la sabiduría. ¿Y qué dice la palabra? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, nosotros mismos desechamos lo que es la verdad de Dios y por eso nos está llevando el diablo a muchos. Nosotros no podemos pasar por alto que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se lo voy a decir bien claro, él no anda buscando a gente allá afuera. Si todo eso de afuera es hotel, le está buscando gente aquí adentro. Pero a usted, que ya se le desprendió, pero ahora anda medio chueco, ahora quiere jalarlo de una vez para meterlo al revés de él. Ese es el deseo de Satanás. ¿Por qué? Porque no se quiere ir solo al infierno. Quiere llevarse a cuantos sean necesarios. Él no entiende de misericordia, él no entiende nada que vaya a servir de benevolencia. Para usted no, eso no le interesa. A él lo que le interesa es que cada uno de nosotros se engañe, que cada uno de nosotros perciba mentira, que cada uno de nosotros se aleje de la verdad del Dios de los cielos. Y Satanás, usted lo sabe, ha violentado lo que es la palabra del Señor, introduciendo mandamientos humanos. Sin embargo, hay muchas almas que poco a poco se han ido dando cuenta del engaño. ¿Cuántas almas no han salido de la catocha de la universal, que es la más torcida de todas? Que teniendo la verdad absoluta, él deja la verdad absoluta para introducir mandamientos humanos. Dejan la Biblia, que es la palabra de Dios, para estar metiendo las famosas encíclicas, que son puramente mandamientos humanos. Y han sido tan atrevidos que metieron 7 libros que ellos mismos le llaman deuterocanónicos, que son escritos por los papas. Y la palabra dice que todo aquel que le ponga o le quite a esta preciosa palabra, así también le he quitado y enaltecido en los cielos. Pero no les ha importado. ¿Por qué? Porque se dejaron leudar a tal grado que hoy ya no perciben la verdad. Y así como ellos, usted va a encontrar también dentro de la vida, ¿qué le diría? Evangélica, si es que se le puede llamar evangélico a una secta de esas, que hable cosas raras como los Jesusolos que dejan al Espíritu y dejan al Padre, como los testigos que dejan al Hijo y dejan al Espíritu, o como los de la fe o Pare de Sufrir que dejan al Padre y al Hijo y se quedan solo con el Espíritu. O sea, nadie puede desprendernos a los tres. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu menciona las Escrituras. En este primer libro de Juan, en la primera epístola, en el capítulo 5, verso 7, dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los 3 son uno. No importa Dios. No importa Dios. Entonces cualquiera que niega esa verdad no puede ser considerado un hijo de Dios. Y así lo dice Juan. No puede ser considerado un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ha negado o está negando la fe. Esto ha llevado a que se cumpla la palabra que se dijo en aquellos tiempos,
Cuando dice que en los postreros tiempos andarán muchos contumaces según su propio estómago, enseñando como palabra de Dios mandamientos humanos. Y usted ve ahora, cada congregación agarra una parte de la Biblia y lo demás es puramente humano. Entonces, cuando usted empieza a leer la Biblia y empieza a descifrar las congregaciones, incluyendo esto, porque también nosotros podemos estar cometiendo errores, que debemos de corregirlos, no podemos seguir en la mentira. Entonces, cuando uno lee la Biblia, usted encuentra todas las deficiencias que hay en las congregaciones. Algunas pues son tomadas pasajeras, pero hay otras que sí, ya son el acabose. Hay otras que son peores, como la de los mormones, que dejaron al Padre, al Hijo y al Espíritu y ahora siguen a un hombre, como la de ¿cómo le llaman? Creciendo en gracia, que primero el fulano decía que era el Cristo y ahora resulta que como ya se murió y no resucitó, ahora la esposa de él dice que Cristo pues no era un hombre, sino que era una mujer. Ya se puede usted imaginar cómo Satanás va torciendo la mente de estos réprobos, a quien Pablo a Tito le dice malas bestias, porque torcían la palabra y tuercen la palabra sin importar el resultado que pueda ocasionar o el daño que pueda ocasionar en la vida de la iglesia. Y yo puedo seguirle nombrando cantidades de sectas que se han ido formando y se sigan formando. Porque ¿sabe qué es lo peor? Que las herejías no salen de afuera. Las herejías salen de aquí adentro, de la iglesia misma, que no me parece lo que el pastor está predicando y entonces yo me desprendo y me jalo otros 2 o 3, me lo llevo, formo una iglesia y empiezo a brindar una cantidad de cosas puramente humanas. Pues sí, porque la palabra es clara. Y cuando yo empiezo a decir que Jesús no es Dios, estoy frito. Cuando empiezo a decir que Jesús es un arcángel, estoy más grave todavía. Y cuando empiezo a meter que Jesús pues ya no es el propio corredentor para los pecados, sino que también ahora la amarillita tiene que andar metida haciendo cosas que no son su competencia, entonces estamos más graves todavía. Pero la palabra dice que solo es a través de Cristo el perdón por los pecados y el boleto hacia la vida eterna. No hay otro. Y aunque María hubiese subido a la cruz, no era ella la llevaron. Era nuestro rey. Y cuando se habla de vicario, que también el Señor anda fumado, el vicario es el Espíritu Santo, no es el Papa. Y él se ha autonombrado y se ha puesto una serie de títulos que no son su competencia. Pero al igual que él, muchos de nosotros también andamos torcidos. Hablamos de la idolatría de ellos y nosotros también en muchas cosas nos hemos vuelto idólatras. Y dejamos a Dios y dejamos la razón de ser, la alabanza, la adoración al Señor para andar haciendo cosas puramente humanas. Miles de doctrinas han salido y seguirán saliendo hasta el día que Cristo venga. Pero mientras tú te mantengas en lo que es la sana doctrina, tú tienes la seguridad de irte con el Señor. Tu vida estará asegurada en las manos del Señor. Pero cuando ya empieza uno, no, es que no me parece lo que dijo el pastor. No me parece lo que él predicó hoy. Es que yo no creo que el Señor. Fíjense que una de las cosas que se discute mucho en el ámbito evangélico es la salvación. Porque la mayoría de cristianos no aceptan que la misericordia y la gracia del Señor se pueda derramar en un mequetrefe como yo, que negó a Dios en todo su contexto, lo retó, lo insultó, le gritó, hizo cuantas locuras se le ocurrieron.
Pero el Señor en su misericordia extendió su mano y me levantó y me dio un título, un nombre, igual como se lo ha dado a usted. Eso, le digo, la mayoría de iglesias no les agrada. Dicen, no, es que eso no puede ser. ¿Y cómo, fulano? Si yo lo conozco, este ha sido lo peor. ¿Quién ha llegado a la iglesia por salvo? Nadie. Aquí todos hemos venido por diablos y por diablas. Nadie ha llegado al Señor obtando maravillas. El Señor derramó su misericordia y es Él el que nos ha limpiado, es Él el que nos ha purificado, es Él el que pagó por nosotros, es Él el que nos ha bendecido y nos ha dado un nombre. Entonces, ¿por qué negar algo tan precioso como es el regalo de Dios? Si su palabra así lo dice. La salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Tú debes de permanecer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en las doctrinas paulinas. Esa es el alma nuestra. De ahí no nos salimos para nada. ¿Por qué? Porque es la razón de ser de nuestra existencia. Para que podamos ir entendiendo esto, veamos la luz de los detalles. Verso 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pero aquí se habla del anticristo humano. Ya saben que va a aparecer otro que es peor que estos. Pero la Biblia habla de una cantidad de personajes que han ido apareciendo en todos los tiempos y que han ido introduciendo mandamientos humanos, cosas raras, herejías, de tal manera que han ido restándole a la palabra de Dios toda esa verdad, o mezclando la verdad con la mentira, como lo hace Satanás. Allá el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, tanto tiempo estuve con ustedes, solo me desviaron un poquito para irme y ahora ustedes cambiaron todo. Así como ellos, hoy día hay un montón de insensatos, dizque predicando palabra de Dios, y de lo que sale de sus labios y de su corazón es veneno que nunca debe de ser presto a escuchar. Para ustedes que les gusta andar compartiendo en las páginas sociales un montón de cosas, lean, verifiquen, cotejen con la Biblia todo aquello que ustedes quieran compartir. No porque se hable bonito se diga que es palabra de Dios. O sea, Juan comienza a hacer conciencia entre los cristianos que existen de aquella época con los cristianos que existen hoy día, y muestra que hay una serie de deformaciones en el mensaje del Evangelio. Al igual que en Primera de Juan, el punto en cuestión era la importancia de la encarnación. O sea, Cristo es el Hijo de Dios que vino en carne, y eso lo debemos de tener nosotros grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cualquiera que niegue esa verdad no puede ser llamado Hijo de Dios. Tiene que ser un anticristo, un anticristiano, alguien que está ocupando el espacio de Dios, o la verdad de Dios, o ¿cómo le diría? La posición divina, desviándola para introducir cosas que nos van a llevar de seguridad a una perdición. Ahora, también cuando tú oyes, como repito, que Jesús es un arcángel, ¿de dónde? O que María es corredentora, ¿de dónde? Si la pobre viejita duras penas pudo con él. No puede ser. ¿Por qué? Porque la palabra es clara y uno solo ha
ha sido y será siempre el eslabón entre Dios y los hombres. Cristo, hombre, Cristo crucificado, la sangre de Cristo derramada para la bendición nuestra y el perdón por nuestros pecados. Ahora, es necesario, dicen unos, que para salvarnos hay que hacer obra. ¿De dónde? Si nada de lo que nosotros hagamos puede impactar a Dios. Si a nosotros nos permite el Señor hacer es porque Él nos ha ido introduciendo. Pero que nosotros vayamos a impactar a Dios con algo peor. O ya no digamos esa falsa prosperidad donde para impactar a Dios hay que dar suculentas ofrendas que de voluntarias no tienen nada, y entonces tratan de meter mucho lo que es la motivación, ¿verdad? La psicología, para enganchar o engañar a la gente y que estos empiecen a desbordar. Y como no leen la Biblia, entonces si no tienen los reales van y prestan y las cadenas son hasta acá, porque no hay una palabra que a ellos les sustente. Cualquier cosa que les digan, lo creen. Pero todo esto y muchas cosas más que se dice, que usted va a ir escuchando, ¿verdad? No son más que tremendos errores y grandes horrores que los mutiladores de la palabra vierten para confundir a los elegidos de Dios. O sea, para confundirlo a usted, para que usted se desvíe de lo que es la palabra del Señor. O sea, Juan no vacila en desenmascarar a estos mutiladores. No vacila. Por eso dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Póngale nombre y usted la acepta. Todo aquel que niegue la palabra de Dios, la verdad divina, lo que Dios ha establecido en su palabra, es un engañador y un anticristo. Pablo en Tito dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. O sea, la palabra no se ha quedado calladita y que ay, qué pesado hablaba Pablo. No, Pablo habla claro. El que lo siente pesado es porque sabe que le está cayendo parte de ello. O Pablo mismo a los romanos le dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. A los Éfesos, Pablo les dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y podemos seguir citando libros y palabras de Pablo refiriéndose a todos estos personajes que son utilizados más que todo por Satanás para torcer el camino del Señor. No se trata de diferencias de opinión, dijo un pastor por ahí hace unos días platicando. No, pastor, esas son diferencias de opinión. El Señor reprenda al diablo. No son diferencias de opinión. La palabra no tiene diferencias de opinión. La palabra es clara. Y claramente dice que debemos de tener cuidado con estos contumaces. Que debemos de ser cuidadosos en todo lo que leamos, escuchemos, veamos y hagamos. Verso 8. Verso 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos. O sea, es un llamado a la reflexión, es un llamado a la obediencia, es un llamado a reflexionar en nuestra situación real.
que nosotros veamos cómo estamos cada día delante de Dios, y si estamos viendo que nos estamos desviando, inmediatamente a corregir, pedir perdón y corregir la acción que estamos haciendo. No podemos impedir, y esto sí bien claro, que existan doctrinas erróneas. Eso no lo vamos a impedir jamás, porque mientras Satanás exista, existirá la mentira, existirá el pecado y existirá todo aquello que contamine el área espiritual. Pero sí podemos impedir que los charlatanes, que los contumaces, que todos esos depredadores de la palabra nos inyecten a nosotros veneno, y nosotros prediquemos la palabra a los demás, pero la buena palabra, la que aprendemos, la que el Señor nos está mostrando, para que otros no caigan en el error como algunos de nosotros pudimos haber caído. Y por último, verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Veas, los falsos maestros se consideraban a sí mismos como pensadores avanzados. No sé si se ha fijado usted hoy día con eso de que hay pastores que vienen desde abajo luchando y persiguiendo al Señor, y ahora aparecen ya pastores que vienen de universidades, pastores que vienen de institutos teológicos, institutos bíblicos, que yo no es que esté en desacuerdo de las universidades y de los institutos teológicos, pero lo que ahí te enseñan es puramente humano. La vivencia propia la debes de tener tú con el Dios de los cielos. Y entonces, como yo ya aprendí a hacer un boceto, y como ya me enseñaron a cómo hablar en público y a tener oratoria y la homilética y no sé qué otras charadas más que enseñan, me perdí el momento crucial donde debo de estar cara a cara con el Señor. La adoración al Señor, la alabanza al Señor, la búsqueda del Señor, el estar siempre buscando el rostro de Dios en nuestra vida. Y como he perdido ese momento, entonces viene el otro, Satanás, que lo reprende el Señor una vez más, ¿verdad?, aprovechando el momento para ir introduciendo una cantidad de veneno que nos va a dañar en toda nuestra existencia. Como cristianos, nuestra meta no es ser pensadores. Yo les veo a tantos pensantes, piensan tanto que no actúan. Mejor actuemos con lo que ya recibimos y dejemos que el Señor se glorifique en nuestra vida. En Primera de Juan dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, nadie debe de pensar que porque es sincero Dios lo va a perdonar por su sinceridad. No. A Dios no le interesa su sinceridad. Hoy nada menos llegaba una persona a casa, incómoda porque viene de una iglesia donde ella siente que la traicionaron. Probablemente sí lo hicieron, pero dice: yo no vuelvo a ir a ninguna iglesia, me voy a quedar orando en casa. ¿Es correcto eso? No. Eso es lo que el diablo quiere, que tú te alejes del Señor, alejes del alimento, te alejes de todo aquello que va a hacer de tu vida o dar a tu vida un crecimiento espiritual, y que te quedes en tu casa perdiendo el tiempo. Que tarde o temprano, en ese alejar del Señor, te vendrás a pique y te irás de una sola vez a perder todas aquellas bendiciones que Dios ha dado a tu vida. No le hagas caso al diablo. Aunque puedas tener problemas serios, pero yo le decía a esta persona que usted tenga problemas serios en una congregación, para servirme, clámele al Señor, deje al pastor, no le haga mucho caso en ese espacio, solo contáctese con el Señor ahí dentro y esté orando por él para que el Señor lo ilumine y todas esas cosas desaparezcan, si usted tiene la razón.
Pero si no la tiene, mejor humíllese a Dios para que Dios se glorifique en su vida. Pero no nos volvamos pensantes, porque al volvernos pensantes queremos encontrarle lógica a la palabra de Dios y jamás le vamos a encontrar lógica al Señor. Con eso termino. Huyamos de todo aquello que es falso. Cerremos el corazón, la mente a todo aquello que es falso, como dice el verso 10 y 11, que cerremos puerta, pongamos muro y no recibamos a aquellos que traen una mentalidad torcida, porque el que lo hace está abriéndole las puertas a Satanás para que él haga fiesta en su casa. Cuide lo que usted aprende, póngalo en práctica, pero sobre todo, cotéjelo con la palabra. Aún lo que aquí se dice en este púlpito, su deber es cotejarlo con la palabra, porque yo también soy hombre y en un momento determinado se me puede salir algo chueco y usted no lo debe de agarrar como que es palabra de Dios. Amén. Nos ponemos de pie y así de pie